Hola a todos, os presento un vídeo sobre la ventaja comparativa. Bien, lo primero, para entenderlo, la ventaja comparativa fue formulada por el economista David Ricardo como mejora a la ventaja absoluta, en el que afirmaba que un país se especializará en aquellos bienes en los que tiene una ventaja comparativamente hablando. Para entender este tipo de ejercicios voy a hacer una serie de aclaraciones sobre la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, para empezar, cuando hagamos este tipo de ejercicio nos vamos a encontrar con dos casos muy claros. Lo primero, si la producción es fija, en ese caso elegiremos aquel que tenga el menor coste de oportunidad. Ya veréis que lo haremos en un bien en términos del otro bien. Y el segundo caso, que es cuando el tiempo o los trabajadores son fijos, es decir, lo que es lo mismo que cuando los recursos son fijos y lo que varía es mi producción. En este caso, elijo aquel que me dé el mayor coste. ¿Por qué? Porque hacer ese bien es al que más tengo que renunciar. Aunque no entendáis esto al principio, recordarlo, ya veréis que es muy sencillo, porque veréis que teniendo esto claro, ya todos son súper fáciles de hacer, ¿vale? Y más que nada porque os vais a encontrar con que en función de si estamos en un caso o en otro, se hace de una manera o de la otra. Bien, en el primer caso voy a suponer que la producción es fija, es decir, 100 botellas de vino o 100 telas, me da igual. En este caso vemos que lo que varían son mis recursos, en este caso os los doy en términos de horas, ¿lo veis? 100 horas de vino para Inglaterra, 75 para Portugal, 50 horas de telas para Inglaterra, 25 de horas para Portugal. ¿Qué tenemos que tener claro? Lo primero, y para recordar un poquito la ventaja absoluta, como yo siempre que hago una ventaja comparativa o ventaja absoluta voy a intentar, en este caso, utilizar los menores recursos posibles, pues yo tengo claro que el país que produce 100 botellas con los menores recursos, en este caso de vino, sería Portugal, y el que produce 100 telas con los menores recursos sería también Portugal. El problema, esto es lo que nos dicen las ventajas absolutas. Este sería el equilibrio en ventaja absoluta, ¿vale? Si, como os digo, el link lo tenéis en la descripción del vídeo, por si alguien quiere echar un ojo. Entonces, en cualquier caso, la ventaja absoluta nos plantea el problema de que en esta economía no se produce intercambio, y yo lo que quiero es que exista ese intercambio, que es la mejora que añade David Ricardo. Para que exista este intercambio, como digo, vamos a comparar en términos de un bien con términos del otro bien, es decir, cada bien de los dos países. Dicho de otra manera, yo lo que voy a hacer es una tabla de costes. Lo primero que voy a hacer es, si yo tengo 100 horas de vino, las dividiré entre las 50 que dedico a telas, y eso me da 2, y luego las 50 de telas entre las 100 de vino. Luego, lo mismo para Portugal, las 75 horas de vino respecto a las 25 de telas, y luego a las 25 de telas respecto a las 75 de vino. Muy bien, vemos los costes de oportunidad. Vamos a ir bien a bien. El vino, si os fijáis, Inglaterra tiene un coste de oportunidad de 2, mientras que Portugal tiene un coste de oportunidad de 3. Os lo señalo para que lo veáis. ¿Cuál tiene el menor coste de oportunidad? Pues el que tiene el menor coste de oportunidad es Inglaterra, que tiene 2. Os lo señalo. Por lo tanto, ¿a qué se va a dedicar Inglaterra? Inglaterra se va a dedicar a la producción de vino, porque es el país al que le supone menor coste de oportunidad con respecto a Portugal. Bien, vamos al siguiente caso. Vamos a la producción de telas. Las telas, si os fijáis, yo tengo 0,5 de coste de oportunidad de telas para Inglaterra y 0,33 para Portugal. Entiendo que ya habéis podido intuir cuál será el equilibrio en este caso. Si os fijáis, 0,33 y 0,5, elegiremos aquel coste de oportunidad que sea menor. En este caso, el de 0,33, que es el de Portugal. Por lo tanto, gracias a la ventaja comparativa ya tenemos intercambio. En este caso Inglaterra se dedicará a la producción de vino y Portugal se dedicará a la producción de telas. Por un lado un coste de oportunidad de 2 y por otro lado un coste de oportunidad de 0,33. ¿Qué voy a hacer? Emplear todos mis recursos, en este caso de Inglaterra, para la producción de vino. Y todos mis recursos de Portugal se van a centrar en mi producción de telas. Y gracias a eso, el excedente que generen ambas economías hará que se produzca este intercambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, solo aclarar, el excedente es la parte sobrante, ¿vale? Cuando existe beneficios dentro de una economía que van más allá de mi subsistencia, reparaciones, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, esto queda claro. Este es el equilibrio en ventaja comparativa en este primer caso. Os dejo aquí algunas aclaraciones, ¿vale? Que como observamos, pues elegimos aquel que tiene menor coste de oportunidad. Vamos al segundo caso. El segundo caso es distinto y dice, el tiempo es fijo. En este caso,
y lo que varía es la producción. Tenemos una hora para los dos países, es decir, una hora y en una hora hace Inglaterra 70 botellas, Portugal 40, una hora hace 80 botellas Inglaterra y Portugal hace 30. Solo por recordar que nunca está de más cuál sería el que tiene ventaja absoluta. La ventaja absoluta la tiene Inglaterra en ambos bienes. Estamos en el mismo caso que el anterior. No se produciría intercambio con la ventaja absoluta porque estamos ante 70 botellas de vino y 80 botellas de aceite que hace Inglaterra. Pero yo quiero que exista intercambio, ¿sí? O sea, yo quiero que se produzca este intercambio. Y como quiero que se produzca este intercambio, lo que vamos a hacer es la teoría de la ventaja comparativa. Muy bien, ¿qué hacemos al respecto? Pues mirad, hasta aquí es exactamente igual. Yo comparo siempre un bien en términos del otro bien. Por un lado, divido las 70 botellas de vino entre las 80 de aceite para Inglaterra. En el caso del aceite, divido las 80 de aceite entre las 70 de vino y me da una serie de costes, que lo dejo aquí representado. 0,875 para el vino, 1,1428 para el caso del aceite y en el caso de Portugal 1,3 y en el caso del aceite 0,75. Igual en Portugal 40 botellas de vino entre las 30 de aceite y 30 botellas de aceite entre las 40 de vino. Ya está. ¿Y qué hacemos en el caso de que el tiempo sea fijo y lo que varíe sea la producción? Elegiremos aquel que tenga un mayor coste. Y esto vais a pensar que es un poco raro, ¿no? O sea, acorde a lo que estamos viendo. Bueno, esto es así porque renunciar a estos bienes tiene un coste muy alto para esta economía. Por lo tanto, lo que no va a hacer Inglaterra es, si en una hora, que es el tiempo fijo que nos daba, hace 1,1428 y en una hora hace 0,875 de vino, va a elegir hacer en una hora 1,1428 de aceite, ya que produce más aceite. Y comparativamente, fijándonos en Portugal, observamos cómo Inglaterra es muy superior. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Inglaterra? Dedicarse a la producción de aceite, ya que en una hora hace 1,1428. Es decir, el razonamiento cambia en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Vemos cómo lo miramos en términos de tiempo, no como antes. Y luego aquí, ¿qué pasa? Pues el mismo razonamiento para Portugal. En una hora hace 1,3, mientras que en el aceite hace 0,75. Pero fijaos, es que además, por si no me queda claro, es que Inglaterra hace 0, en una hora hace 0,875, mientras que Portugal hace 1,3. Portugal es muchísimo mejor en vino. Entonces, cambia el equilibrio. Es decir, aquí Portugal va a tener intercambio dedicándose todos sus recursos a la producción de vino y Inglaterra va a dedicar todos sus recursos a la producción de aceite. En este caso, gracias a la ventaja comparativa, observamos cómo puede haber intercambio en este comercio, en esta economía. ¿Sí? Dicho esto, por si no ha quedado claro, observamos cómo Inglaterra se dedicará a la producción de aceite, por si no ha quedado claro, y Portugal a la producción de vino. Ya que dejar, y lo dejo claro, no sé si os aclara o no, pero espero que sí, ya que dejar de hacer estos bienes tiene un coste mucho mayor que producirlos. ¿Sí? El coste es mayor dejar de hacerlos, porque te dedicarías a un bien cuyo coste no te da rendimiento, ¿vale? Por eso se dedican a estos bienes. Por eso el razonamiento cambia. Y luego, como os decía, y para terminar ya el ejercicio, gracias a la ventaja comparativa se produce intercambio en la economía. Entonces se observa que gracias a la introducción y a la mejora de David Ricardo, se observa cómo las economías pueden intercambiar bienes, aunque una sea mucho mejor en los dos bienes, que es lo que estamos comparando. Bueno, pues como siempre os dejo en la descripción del vídeo la solución y nos vemos en el siguiente vídeo.